Hola chicos de ArtChile, el día de hoy hablaremos sobre la inserción de Chile en un mundo globalizado y trataremos los subtemas de la adopción del modelo neoliberal y las opciones bilaterales y multilaterales. Para comenzar, vamos a señalar que a partir del año 1973 Chile adopta el modelo neoliberal económico. Este término neoliberal procede de es un término despectivo para referirse a aquella época de la historia que abarca el final del siglo XIX, donde el Estado burgués o donde el Estado liberal favorece tanto la inversión y los intereses de los burgueses que termina olvidándose y termina descuidándose del resto de la población, generando una crisis social bastante importante. Pero que sin embargo vio beneficiarse de manera bastante importante a un grupo social específico que lo convirtió en la élite moderna. Y así tenemos que en la caricatura que podemos apreciar en esta diapositiva, que el modelo neoliberal en Chile va a tener una distribución de la riqueza bastante desigual, bastante poco equitativa. ¿Cómo se inserta Chile en la globalización? Primero poniendo fin al modelo EASY. Para hacer un poquito de historia, vamos a señalar que el modelo EASY es la sigla de la industrialización sustitutiva de importaciones. Porque recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial el mundo completo queda en crisis y aquellos estados como los nuestros, como toda Latinoamérica, cuya principal fuente de ingresos era la exportación de materias primas, se va a ver también alcanzada por esta crisis, puesto que los países a los cuales les vendían van a estar tan sumidos en sus propias problemáticas que no van a tener la capacidad de adquirir productos que sean importados. Por lo tanto, nuestro país, al no tener recursos porque no está vendiendo sus productos, tampoco tiene los recursos suficientes para importar aquellos bienes que no tenía o de los cuales no disponía. Por lo tanto, la economía en ese momento va a comenzar o va a centrarse hacia adentro y el Estado va a ser un fuerte impulsor de la industria nacional para que de esa manera los mismos empresarios chilenos, los pequeños empresarios, pudiesen comenzar a generar ingresos para que la economía del país pudiese comenzar a moverse, pudiera comenzar a agilizarse. Fue bastante importante este periodo en nuestro país, puesto que llegó a convertir a Chile en un modelo en cuanto a sus políticas de salud, en cuanto a sus políticas educativas, a sus políticas previsionales. Eh, Uno de los hitos más importantes fue, por ejemplo, la reforma agraria o también la reforma que se hizo a la minería, donde se nacionaliza el cobre y ya no solamente se vive de los impuestos que este mineral produce, sino que además vamos a nacionalizar las empresas que producen tales bienes. A Estados Unidos no le cayó, pero absolutamente nada bien esta nacionalización de un producto donde tenía puestas bastante intereses. Por lo tanto, va a generar, va a financiar y va a propiciar el golpe de Estado y junto con este golpe de Estado un régimen militar que va a que se va a prolongar durante 17 años en nuestro país. Este régimen militar va a poner fin a este modelo de industrialización y va a generar o va a retornar la economía desde adentro, desde un crecimiento interno, hacia una economía que va a estar dirigida, va a estar impulsada hacia afuera. Es decir, nuevamente, la base de nuestra economía va a ser la exportación de materias primas. También vamos a ver que existe un estudio de las ventajas comparativas hacia otros países y en el mundo. Cuando hablamos de ventajas comparativas nos referimos a un modelo filosófico que propone que cada país, cada región debe ver en qué aspecto tiene ventajas para producir y, y por lo tanto debe exportar o debe dedicarse a la producción de esa área en el cual resulta ventajoso y debe importar aquellos elementos o aquellos productos que no se den de forma tan satisfactoria dentro de su localidad. Vamos a tener también que se propaga el inicio de la economía liberal por los Chicago Boys y vamos a ver que Estados Unidos, cuando ve por ahí por la década de los 60, a partir del gobierno del presidente Frey, que se nacionaliza el cobre, va a establecer una alianza estratégica educativa con la Universidad Católica y va a becar
algunos estudiantes economistas y los va a mandar a estudiar a Chicago las teorías neoliberales de Milton Friedman y las va a comenzar a proponer. De hecho, ellos ya en el 70 empiezan a escribir un libro que va a ser la base para el periodo económico de la dictadura. Y que sobre la base de esto está la idea de precarizar la participación del Estado en la administración de las empresas y darle completa libertad a todas las empresas para que éstas puedan negociar. Bueno, luego del régimen militar que deja asentado este sistema neoliberal, vamos a tener que van a existir transformaciones de la economía neoliberal a través de los gobiernos de la Concertación y de la Alianza por Chile, pero vamos a ver que estas transformaciones no son tan significativas. En primer lugar, Chile va a buscar cumplir con ciertos estándares internacionales para poder participar de algunas agrupaciones de organizaciones que funcionan a nivel mundial y para poder cumplir con estas organizaciones, como por ejemplo los estándares que pide la ONU para poder participar de este organismo. También vamos a buscar un modelo de economía social de mercado. En este sentido, por ejemplo, tenemos las reformas educacionales que realizó Michelle Bachelet o algunas en la salud, como por ejemplo el Plan Auge, que si bien se da una importancia a los recursos privados de clínicas y de instituciones de salud privada, también vamos a ver que el modelo social o que la salud pública va a recibir un importante incentivo. También va a haber tratados de cooperación medioambiental y Chile va a adscribir a todos los tratados de derechos humanos como señalábamos en algunas clases anteriores. Además va a existir un ingreso a organizaciones internacionales y fundamentalmente a la OCDE, que va a ser un elemento bastante importante dentro de nuestra economía. Una de las características esenciales del modelo económico actualmente imperante es su apertura al exterior. El modelo económico chileno se sustenta en un fenómeno de carácter mundial, que es el de la globalización de la economía, es decir, el proceso de interrelación e intercambio de bienes y servicios que hoy se aprecia entre las naciones del mundo y entre los bloques económicos que ellos han conformado. ¿De qué forma se va a establecer este Estado neoliberal? A través de una serie de reformas. La primera de ellas va a ser la privatización de ciertas empresas que antes estaban en poder del Estado y que luego van a pasar a manos privadas. Ejemplos bastante gráficos o paradigmáticos de esta privatización van a ser la privatización de la luz eléctrica o de los servicios eléctricos y del agua potable, que de manos del Estado, que es de la administración del Estado, quien por cierto realizó toda la inversión grande en infraestructura, luego la va a vender, la va a traspasar a privados quienes van a administrar estos servicios. También va a existir una liberalización y desregularización del mercado. Hasta antes del año 73, durante la propagación del modelo EASY en nuestro país, vamos a tener que el Estado tenía una gran regularización de lo que ocurría con los productos que se vendían, es decir, regulaba los precios que estos tenían. De esta manera, el Estado aseguraba que la industria nacional pudiese tener una participación efectiva en el mercado. Por ejemplo, no es lo mismo los costos de producción que tiene una empresa que opera a nivel nacional que los costos de producción que tiene un pequeño taller artesanal que está ubicado en alguna comuna del país. Sin embargo, cuando el Estado fija el precio, permite que puedan ser competitivos los valores de tanto de una empresa gigante como de un pequeño taller. Por lo tanto, de esta forma va a incrementar las posibilidades de los pequeños empresarios para que puedan prosperar en su nicho económico. Por otra parte, vamos a tener que existe este fomento a las exportaciones aprovechando las ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a especializar cada una de las zonas geográficas de nuestro país en algún producto. Así vamos a tener que, por ejemplo, en la zona norte se va a potenciar exclusivamente la producción de distintos minerales. En el norte chico vamos a tener que la agricultura y fundamentalmente el cultivo de la vid va a favorecer las industrias vitivinícolas y las industrias pisqueras. Así en la región metropolitana o en la zona centro vamos a tener que fundamentalmente es la agricultura y la ganadería las fuentes de mayor ingreso. En el sur también van a estar
las empresas forestales y lo que se llama silvicultura y también la acuicultura, lo que también se va a extender hacia la zona austral del país. Vamos a tener que existen también reformas a los servicios públicos y el Estado se va a convertir en un subsidiario de las empresas del Estado. Esto lo vamos a ver súper gráfico lo que ocurre en salud y en educación. Además de algunos colegios públicos que aún existen, se crean colegios privados durante este proceso de privatización de las empresas, pero además de las empresas privadas y las empresas públicas van a surgir algunas empresas que son se denominan empresas mixtas porque por una parte vamos a tener que reciben el aporte directo del cliente, pero también reciben el aporte subsidial del Estado, como en los colegios subvencionados particulares. Va a existir además una desregularización del trabajo y un desincentivo de la sindicalización. Vamos a ver que antes del año 73 los sindicatos y los obreros habían alcanzado grandes logros a nivel social. De hecho, los sindicatos tenían bastante aprobación y tenían bastante peso a nivel político y bastante peso a nivel de negociaciones. Sin embargo, se desregulariza el trabajo, se cambia el código laboral de manera que ya los obreros no tienen garantizada su condición o su permanencia en los trabajos, los impuestos, los seguros que se pagaban a sus trabajadores ya van a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, se va a desincentivar la sindicalización, es decir, se va a favorecer a aquellas personas que no están sindicalizadas dentro de las empresas, y eso lo podemos ver hoy en día. El poder de los sindicatos es bastante escaso, y vamos a ver que como un ejemplo paradigmático tenemos lo que ocurre en el Estado. Cuando asume el gobierno militar, estamos hablando de que un 30% de los trabajadores pertenecían o eran trabajadores estatales, puesto que esta fue uno de los impulsores más grandes de poder entregar trabajo a todas las personas que vivían en nuestro país. Ya en el año 80 ese 30% se había reducido a un 12% del total de los trabajadores. Y vamos a tener que existe también una reforma tributaria para atraer la inversión privada externa. Antes, durante el modelo previo al año 73, teníamos un sistema tributario, un sistema de impuestos, que era diferenciado de acuerdo a lo que ganaban o a lo que rentaban las distintas empresas. Por lo tanto, un almacén de barrio no pagaba los mismos impuestos que pagaba, por ejemplo, un banco, que tenía mucho más rentabilidad. Sin embargo, con esta reforma tributaria se impone a todos los negocios, a todos los tipos de empresas, un 20% de impuestos. Y se reducen todos los impuestos a los grandes capitales y en el fondo se estandariza los cobros para que de esta forma la inversión extranjera pudiese encontrar en Chile un mercado provechoso para la instalación de sus empresas. Vamos a tener entonces que el proceso de globalización ha incentivado la interdependencia económica entre las distintas naciones del mundo, aprovechando según cada caso sus respectivas ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Que exporta bienes o servicios que poseen abundancia por razones naturales o técnicas de desarrollo e importa bienes o servicios que carecen por las mismas razones señaladas. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro país exporta cobre, precisamente por los grandes yacimientos de este mineral que hay en nuestro país. Sin embargo, debe importar elementos como el petróleo o como el gas natural, puesto que lo que se produce en nuestro país es insuficiente para las demandas que tenemos. ¿Qué son las ventajas comparativas? Bueno, decimos que David Ricardo, en un libro llamado Principios de la Economía Política en 1817, señala que los países deberían especializarse en lo que sea más eficiente y luego intercambiar esos productos, pues en ese caso se beneficiarían a ambos países. Y esto entonces genera una interdependencia entre los distintos países, puesto que yo entrego lo que tengo, pero necesito también importar muchos de los productos que no tengo. Así vamos a ver que en Chile alrededor del año 75 el modelo económico se orientó hacia una inserción mundial que se basó en la especialización productiva de bienes y servicios cuyo costo era relativamente menor respecto a los producidos en otros países gracias a la disponibilidad de ciertos recursos naturales. Entonces, como se utilizaban bienes de servicio con costos más bajos,
podíamos ser bastante más competitivos en el mercado y de esta forma también abrimos nuestras fronteras a recibir productos internacionales que están a más bajo costo y donde la empresa nacional, que probablemente tiene costos de elaboración más altos, no puede ser competitivo, no puede competir con estos productos que vienen desde el exterior. Según David Ricardo, todos se beneficiarían por la especialización en la elaboración de un producto o materia prima determinado. Además, el comercio debe ser libre y sin ningún tipo de barrera o arancel, lo cual, como decíamos, es muy ventajoso para las grandes empresas, pero es muy contraproducente para las empresas más pequeñitas. Entonces, vamos a tener que la inserción de Chile en el mundo global se va a deber a varios factores. El primero de ellos es su posición estratégica hacia el Asia-Pacífico, puesto que este sector del mundo más o menos percibe el 53% de la economía o de los ingresos o del total, perdón, de transacciones económicas que se dan en el mundo. Además, nuestro país ha hecho inversiones en tecnología bastante interesantes, lo que les permite o lo que nos permite estar bastante más conectados que otras naciones del sector. También esta apertura del mercado con la baja en los impuestos arancelarios que permiten a estas mismas naciones, a estas mismas potencias del Asia-Pacífico ingresar sus productos, sus tecnologías, por ejemplo, a nuestro país. Y también los recursos naturales que posee que corresponden a su ventaja competitiva y que puede exportar al resto del mundo. Vamos a tener que existen distintas opciones. Por una parte está la opción unilateral, donde un país logra ingresar sus mercancías o se hace un acuerdo en verdad con un solo país para transar con las ventajas comparativas o competitivas entre una y otra nación. Está la opción bilateral, donde tenemos más de un país que está asociado, y la opción multilateral, donde tenemos organizaciones que están por sobre los estados mismos para poder realizar distintos tipos de transacciones y que van más allá de lo económico. Tenemos entonces que para estas tres opciones tenemos la reducción de los aranceles aduaneros, es decir, ya no tienen que pagar los productos un impuesto para regular sus precios y establecerse de manera equitativa con el mercado interno. Garantiza la continuidad y estabilidad en las exportaciones, por supuesto, porque si estamos exportando distintos tipos de productos vamos a estar a merced de lo que pueda ocurrir con esos distintos productos. Sin embargo, si nos especializamos en la exportación de un bien o servicio, vamos a tener mayores ventajas a la hora de producir ese bien. Y además, como decíamos, aprovechamos las ventajas comparativas de nuestro país en todos los recursos que estos puedan tener. Esto es la respuesta para entender la inserción de Chile en el mundo y controlar la deflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que todo el mundo está funcionando a través de una economía globalizada. Por lo tanto, como país no nos queda más que insertarnos dentro de esta lógica de mercado. Pero si nosotros seguimos trabajando según los mismos parámetros de antes, vamos a tener que los productos de nuestro país se van a desvalorizar tanto que ya no van a ser competitivos y que ya no va a ser rentable para las empresas poder trabajar con esos productos. Así vamos a tener que Chile se inserta en el mundo globalizado con una política económica basada en el libre comercio, con reducción unilateral de aranceles desde la década de 1980, y a partir del 90 se van a consolidar estas políticas con las firmas de tratados de libre comercio con los principales mercados mundiales, a saber, Estados Unidos, la Unión Europea y el sudeste asiático. En materia de acuerdos bilaterales de comercio, llamados así porque involucran a dos grupos de países que acuerdan reducir sus aranceles aduaneros para mejorar sus intercambios comerciales, se pueden distinguir distintas categorías. Las principales son los acuerdos de asociación económica, en los cuales no se limita a temas comerciales, sino que se puede abordar acuerdos en otros temas como los derechos humanos, medioambientales, etc. Los tratados de libre comercio, que buscan la libre circulación de productos entre los países firmantes, creando una zona de libre comercio para productos, servicios y capitales. Y los acuerdos de libre comercio que establecen zonas de libre comercio generalmente son acuerdos que se logran con el tiempo y que son la natural transformación de los acuerdos hace a una mayor integración e intercambio comercial entre los países firmantes de dicho acuerdo.
¿Cuáles son los principales acuerdos comerciales de Chile? Tenemos el Tratado de Libre Comercio con China, y que es de los tratados más provechosos porque Chile es el principal comprador de las exportaciones chilenas. Lo que principalmente exporta Chile es cobre y hierro a este país, y a cambio recibe toda su tecnología y todos los productos de China que conocemos nosotros, ¿cierto? Y sabemos también la calidad que estos tienen. También tratado de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos es una de las economías más importantes del mundo, la principal potencia industrial, y tiene una larga historia de relaciones económicas con nuestro país, y es el segundo destino de nuestras importaciones. El tercer socio más importante en cuanto a las exportaciones de nuestro país es la Unión Europea. Y así vemos que es uno de los principales socios comerciales de Chile, porque hay 27 naciones que están asociadas a esta unión y corresponde a un mercado que tiene cerca de 500 millones de personas. Este acuerdo entra en vigencia en el año 2003 y, además de lo económico, tiene también una dimensión política y de cooperación. Las relaciones multilaterales que tiene Chile, es decir, de aquellas naciones que están conformadas por muchísimos países, está la ONU, la OECD, la APEC, la ALADI, la ACAN, Mercosur, y bueno, en la ONU tenemos todos, o estamos asociados a todos los organismos, a todas las organizaciones que esta organización posee. Chile además tiene acuerdos comerciales tiene más de 20 acuerdos comerciales con 56 países. Esto hace que Chile tenga un acceso preferencial a un mercado de más de 4 millones de habitantes, que representan 4.000 millones de habitantes, que representan el 90% del Producto Interno Bruto Mundial. La participación de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como OCDE o la OCDE, tiene como misión apoyar el crecimiento y el desarrollo económico a través de la coordinación política, económicas y sociales. Esta organización va a agrupar a los países que tienen mayor desarrollo económico en el planeta, de los cuales constituyen el 70% del mercado mundial. No son tanto los países que integran la OCDE, pero sí son países que tienen un alto poder adquisitivo y son las economías más ricas del mundo. Chile se incorporó como miembro pleno de la OCDE en enero del 2010, cuando era presidenta Michelle Bachelet, aunque desde el año 2002 tuvo una participación efectiva en las reuniones de ministros de las organizaciones. También otro de los organismos multinacionales o multilaterales a los que pertenece Chile son la APEC, o es la APEC, que corresponde a la participación de Chile en el Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, y corresponde en términos geográficos a la cuenca del Océano Pacífico, que incluye países de Asia, Oceanía y América que tienen costa en este océano. En términos económicos, el Asia-Pacífico es la zona que tiene un mayor potencial económico del mundo, y esto genera un 70% del crecimiento económico global. La Asociación Latinoamericana de Integración, también conocida como ALADI, es un organismo internacional de ámbito regional que fue creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En el 2012 cuenta con 14 estados que son miembros y que favorecen la participación comercial de toda América Latina, o de gran parte de América Latina. Ahora, vamos a ver que dentro de todos los tratados multilaterales que ha tenido nuestro país, el más importante que se adoptó fue hacia América Latina y consistió en la integración de Chile al Mercosur, no como miembro pleno, sino como un país asociado. El acuerdo fue suscrito después de un intenso debate en el Congreso, que dispuso la liberalización gradual de todo nuestro comercio con los dos socios más relevantes que tenemos en América Latina, que son Argentina y Brasil, pero además que cuenta con la participación de Paraguay, Uruguay y Bolivia. El haber podido ingresar al Mercosur nos permite también, como chilenos, transitar por todos los países que son miembros del Mercosur sin necesidad de visa o de pasaporte, sino que solamente con nuestro carnet de identidad. ¿Cuáles son las desventajas y las desventajas de la inserción? En cuanto a los beneficios que tenemos de insertarnos a esta era globalizada, es la modernización que tenemos en todos los aspectos de nuestra economía, de nuestro desarrollo, de nuestras organizaciones,
que también podemos contar con un alto abastecimiento de todos los productos que no podemos o que no hemos sido capaces de producir hasta ahora, y también que genera una flexibilización en las estructuras productivas. Pero también tiene algunas desventajas, y estas son que dependemos absolutamente de los vaivenes y de la economía. Entonces, cuando existe crisis en Estados Unidos, como estamos todos los países interrelacionados, o si existe una crisis en el sudeste asiático, vamos a ver que inmediatamente se estanca nuestra economía, desciende el Producto Interno Bruto, puesto que se ha generado primero el desempleo. Compramos entonces o vendemos productos agrícolas como frutas o como fundamentalmente frutas, y también algunas producciones como el vino, pero importamos, perdón, exportamos también truchas y salmones, eh, algunas, algunos commodities de cobre. Que son los commodities? Son productos que son semi elaborados o que permiten elaborar otros productos, pero en realidad no producimos manufactura. Y también exportamos madera, o madera a veces convertida en... No, en realidad exportamos simplemente la madera como la podemos ver ahí en bruto. Y compramos desde el exterior toda la tecnología, automóviles por ejemplo, nuestro sistema de transporte, nuestros combustibles, incluso la ropa que podríamos perfectamente producir en nuestro país, la compramos a los extranjeros, fundamentalmente a los chinos, puesto que los precios que tienen son bastante más económicos. Eso si es que no consideramos la calidad de sus productos. Bueno, vemos de qué manera favorece a Chile estos acuerdos de libre comercio. Vemos que en el año 98, o vemos un gráfico que abarca desde el año 98 al año 2010, y vemos de qué manera en miles de millones de dólares se han incrementado las exportaciones a aquellos países con los cuales tenemos acuerdo vigente, y cómo han ido disminuyendo proporcionalmente aquellos países en los cuales no tenemos un acuerdo económico vigente. Vemos que las exportaciones chilenas fundamentalmente se dan y se desarrollan en los productos minerales. Todo lo otro, las manufacturas o los productos agropecuarios, van a tener una menor participación de la economía. La globalización, como podemos observar, también suscita ciertos desafíos que todavía no hemos sido capaces de abarcar ni como país, ni como sociedad completa, ni como sociedad globalizada. Algunos de estos desafíos son los medioambientales. Chile necesita suscribir más tratados medioambientales y establecer un crecimiento sustentable, salvaguardando la flora y fauna y transformando el sistema energético por energías renovables. Es bastante lo que nos queda por desarrollar en cuanto al medio ambiente. En cuanto a la política, es necesaria la fiscalización de empresas multinacionales al insertarse en el mundo globalizado, la firma de tratados de libre comercio para el crecimiento de la economía nacional. También, cierto, es importante que Chile siga realizando estos tratados para que nuestros productos puedan ser más competitivos a nivel global. También hay desafíos sociales. Es fundamental mejorar el sistema educativo a los estándares de la OECD, porque si bien Chile se adscribe a este organismo, pero sin embargo Chile está siempre al debe con esta organización. De hecho, cuando la OECD vio la estructura educativa en nuestro país, señaló que efectivamente había que hacer grandes mejoras dentro de nuestro país. También es importante aumentar los planes de salud, las campañas contra el sedentarismo y la obesidad, y la prevención de enfermedades crónicas, y campañas contra el narcotráfico. Y en cuanto a la política, ser miembro de comunidades supranacionales, manteniendo un principio de soberanía, acatar los fallos de las cortes internacionales, y suscribir tratados que fomenten la democracia, participación inclusiva y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, podemos ver que nuestra inserción dentro de las economías globales ha generado o ha traído estos beneficios, pero también eh, genera bastante problemática, sobre todo en lo relacionado al medio ambiente. Y esto lo podemos ver en bastantes crisis medioambientales que experimenta nuestro país, fundamentalmente en el norte, viendo cómo las empresas mineras y cómo el sector productivo minero ha acaparado, y esto también ocurre en el sur con las grandes forestales, las fuentes de agua,
que son fundamentales para el crecimiento de los pequeños agricultores y están quedados en manos de privados o de grandes corporaciones. Así, chiquillos, los invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y nos vemos la siguiente semana.